El, Primero, saludarlos, buenos días. Gracias, Rosana. Es un agrado volver al banco después de 14, 15 años y tener la oportunidad de decirles que los sigo admirando profundamente por el nivel de trabajo que hacen día a día. Quiero compartir con ustedes una imagen que simboliza lo que han hecho, a mi juicio, con gran maestría en este último periodo. No se asusten, no estoy insinuando que el Central es un lugar de relajo, como se decía en los años en que yo estaba acá. Tampoco quiero recordarles que la mitad de nuestros amigos y familias están de vacaciones mientras nosotros estamos sentados en este edificio. Creo que esta foto de verdad ilustra muy bien estos tiempos que estamos viviendo, que hemos vivido, que aparentemente seguiremos viviendo, que son momentos de aguas ultra turbulentas, olas súper difíciles de capear, de surfear, donde la estabilidad está realmente en juego. Estos momentos de pandemia, de alta inflación, de presión impresionante de gasto público en que tenemos que tratar de mantener el equilibrio, de suavizar el ciclo, se vuelve una tarea súper compleja porque nos enfrentamos al mismo tiempo a otro tipo de ola, otro tipo de amenaza. ¿Ahí? Ya, gracias. Una ola de desinformación, ya sea por ignorancia o por el motivo que sea, que contamina mucho el debate público, que vuelve mucho más ardua la tarea de mantenerse en pie y de velar por la estabilidad del país a través de un buen debate de políticas públicas. Y entonces, nos quedamos pegadas en la ola. Ahí sí. Entonces, en este contexto, es que los felicito por lo que están haciendo. Me quedaron grabadas algunas de las frases de Mario Marcel la semana pasada en ese merecido reconocimiento a su trayectoria, que implícitamente yo lo veo también como un reconocimiento a la labor que ha hecho el Banco Central, particularmente durante esta crisis. Se merecen una enorme felicitación por el excelente trabajo durante esta pandemia, el aporte a las políticas a la discusión de políticas públicas complejas, especialmente a la forma de entregar mensajes claros, sin estridencias, pero al callo, donde de verdad se muestra la autonomía. Ha sido, creo yo, sin duda un aporte significativo a la efectividad de la política monetaria y financiera, y con ello la estabilidad en general. Y por lo tanto, un aporte en este sentido, no pasé, un aporte en este sentido al bienestar, como nos explicaba Matías y Mario en su documento inicial. Hay frases de esa conversación o de esa presentación de Mario que son bien interesantes y que a mí me motivaron, donde los economistas van más allá de la intuición, de la abstracción, deben aportar al bienestar en la comunicación sobre las decisiones que adoptan. Y yo agrego sobre la forma en que estas afectan los mercados, sobre la forma en que se mueven los mercados. Y el banco lo ha hecho, y lo ha hecho con una paciencia y un esmero impresionante, algo que en mis años era prácticamente imposible. Tiritábamos de pensar en cosas así, hoy día se hacen desde el Banco Central y yo creo que aportan en forma muy significativa. Por eso, el título de mi presentación hoy día tenía que ver con el aporte a una formación de opinión que permite efectividad de la política monetaria sobre todo. Entonces, en este momento clave, explicar esta función del Banco Central y su relación con el sistema bancario, con el sistema financiero en general es urgente. La alta liquidez por programas sociales, por retiros de ahorros, por la ampliación de la oferta de intermediarios, tanto formales como informales, de los cuales Mario ya nos estaba hablando, la digitalización de todo a una velocidad impresionante y sobre esto una revisión de la institucionalidad vigente en la discusión constitucional, hacen que este sea un contexto
bien particular para salir con una separata como la que hacen ustedes hoy día. Creo que es importante, eso sí, yo sugeriría traducirla a otros lenguajes, a unos lenguajes más técnicos, más ciudadanos, más políticos, para llegar a esas personas que están tomando decisiones y donde hemos escuchado últimamente algunos comentarios que a mí me dan un poquito de vergüenza. Voy a volver un poquito para atrás. Se me arranca. Ahí. Como convencionales que dicen estar buscando darle más autonomía al Banco Central, pero no de la política ni del fisco, sino que del sistema bancario, o como el Congreso que cita al Banco Central a explicar en el medio de la pandemia por qué las provisiones de liquidez son para ayudar a los bancos y no a la gente que de verdad lo necesita. Una comprensión más acabada de cómo funciona el sistema bancario, el sistema financiero y la relación con el Banco Central ayuda a que este tipo de comentarios en debate de políticas públicas no prospere, creo yo. Una audiencia compuesta por ciudadanos e instituciones capaces de entender los importantes mecanismos que están en juego en la economía, yo creo que son un pilar central para la efectividad, pero también para un sistema institucional mucho más robusto. ¿Y se quedó pegado en la traducción? Ahí sí. Bueno, y lo dijo Matías ya, obviamente la efectividad de la política monetaria y financiera es mayor en un contexto de actores que comprenden los mecanismos, pero también al revés, ¿no es cierto? El sistema financiero y particularmente el bancario se beneficia, se profundiza, se desarrolla con un buen accionar del Banco Central. Por lo mismo, se agradece entonces el esfuerzo de este capítulo en particular y de los siguientes en explicar los mecanismos en juego, pero también algo que a mí me llamó bastante la atención y que me gusta y creo que voy a tomarlo en el resto de mi presentación, que tiene que ver con lo difícil que es llegar a la regulación óptima. Al punto justo, a la sintonía fina en la cual se minimizan los riesgos, sobre todo los sistémicos, pero sin desalentar la competencia, sin entorpecer el normal funcionamiento, sin asfixiar la innovación, sin alentar acciones más riesgosas, como describía Matías. En respuesta a crisis previa hemos visto una especie de respuestas bastante pendulares, ¿no es cierto? Hemos ido y vuelto de regulaciones muy draconianas, luego de regulaciones bastante riesgosas, y yo diría el lema en este lenguaje que los invito a traducir, que sería más sencillo, es que ni mucho ni tampoco debería ser lo que estamos tratando de explicar, ¿no es cierto? Hoy claramente es mucho más complicado que antes por el dinamismo de todo, incluidos los actores que están hoy día en juego en el sistema financiero, un perímetro que es mucho más difuso, con un regulador que no va a alcanzar nunca a estar al día, porque cambia demasiado rápido, quedando entonces siempre operaciones que van a estar al margen de la regulación. Pero que a pesar de estar al margen no van a tener una barrera de contención, no van a estar aisladas del resto del sistema y por lo mismo sí son fuente de inestabilidad financiera y sí son potenciales generadores de crisis bancarias, cambiarias, fiscales, etc. Y ejemplos hay muchos de este perímetro difuso y su impacto. Aquí quiero nomás, voy a pasar súper rápido sobre dos, el colapso y fuga de capitales en el caso de varias plataformas de criptomonedas en Turquía, donde se costaron billones de dólares en general a las personas de menores ingresos que entran en estas formas de tratar de proteger sus ahorros a un sistema que claramente está fallando, un sistema con un debilitamiento de la moneda enorme, con una inflación galopante, y que no solo los hace a ellos más pobres con la caída, con el colapso, sino más bien genera también este efecto de contagio en su moneda y en el resto del sistema más formal de intermediación. Pero no pasa solo en países exóticos, pasa también, por ejemplo, en Alemania, donde tenemos varios ejemplos también de eventos de colapso parecidos, con impactos bien significativos
en las personas que estaban adentro, pero también en el sistema completo. Y esto yo creo que es importante, lo dice el capítulo, pero yo le pondría mucho más énfasis en que estos eventos afectan la confianza, afectan la fe pública, que para mí es la base del sistema financiero. En la medida que nuevas plataformas, intermediarios o otros actores del sistema van quedando en el margen de la regulación, no solo se produce un potencial efecto en competencia desleal o injusta, en riesgo de solvencia, sino que sobre todo de contagio y de confianza, ¿no es cierto? Va mucho más allá de los requerimientos de capital que uno les puede pedir a estas instituciones, sino que va en relación también al funcionamiento, la operativa, a cómo se incluyen temas de fraude, ciberseguridad, lavado de dinero, etc. Siempre cuidando ese equilibrio entre ni mucho ni tampoco, no sobre-regular ni desregular, ¿no es cierto? Y ahí a lo mejor algo que hay que hacer un poco de pedagogía también es esa idea de que la regulación es necesaria, la autorregulación es insuficiente, y es insuficiente por esta serie de externalidades que yo creo que podríamos explicar de mucho mejor modo. No me había dado cuenta que me salté esa, y ahí seguimos. El siguiente tema tiene que ver con la inclusión, algo que Matías describió también con harta fuerza. Yo creo que es un objetivo súper deseable de la política pública, va mucho más allá de que todo el mundo tenga cuenta RUT. Aquí de nuevo la regulación tiene que estar súper afinada. Es fundamental afinarla apropiadamente para evitar la desbancarización, en este caso provocada por una tasa máxima convencional. Que piensen, por ejemplo, en la cantidad de personas que quedan fuera y que tienen que acudir al gota a gota colombiano, con las tasas y con la forma de cobro que esos tienen, o consideren también la discusión que se está teniendo hoy día con respecto a las comisiones que se pueden incluir o no incluir en la tasa máxima convencional. O sea, hay ahí elementos importantes de regulación y de sintonía fina. Piensen también en miles de personas que aprovechan plataformas que en teoría son más democráticas para la compra de acciones, como Robinhood, E-Trade y otros, ¿no es cierto?, que se han embarcado en inversiones basadas muchas veces en bastante poco análisis fundamentado, por una desinformación en general de educación financiera de la mayoría de las personas que están invertidas. Muy pocos sacan beneficios, muchos pierden mucho. El ejemplo hace un año atrás de GameStop es algo que todos estuvimos siguiendo casi como si fuera una novela de Netflix, y ahí se conjugan estos temas, se conjuga la idea de poder llegar a una regulación que incluya, que proteja, que evite los riesgos sistémicos y una capacidad de educar, de informar que sirva para la autoprotección. Voy terminando, si es que logro avanzar. Estamos saliendo entonces de la crisis pandémica con cicatrices que se ven con meridiana claridad en el mercado laboral, en la salud, en la educación, pero bastante menos evidentes en el sistema bancario y financiero. Tenemos aparentemente una banca solvente, baja morosidad, gracias a políticas fiscales y financieras y así también a desahorros de largo plazo, pero se viene un riesgo de crédito creciente, invisibilizado por las distorsiones de estas políticas, algunas más deseables que otras, claramente. Es muy difícil dimensionar cuando la información es parcializada, ni siquiera dentro del mismo sistema formal podemos conocer el real estado de endeudamiento de las personas, y por lo tanto sería un tremendo avance, como decía Mario al principio, avanzar finalmente después de 3 décadas en aprobar la ley de deuda consolidada. Pero también tiene que ver con tener acceso a mucha más información, base de datos administrativos, de poder escuchar y ver el estado del mercado, de las personas, y así adelantarse a tomar decisiones informadas. Los proyectos que surgieron durante esta pandemia en Alemania, en China, de monitoreo en tiempo real de los mercados, yo creo que son lecciones que nos van a servir hacia adelante para reaccionar de mejor forma a estos shocks o estos estresores externos. Sin embargo,
Esto no es lo único que nubla la vista está nublada porque estamos ante cambios estructurales del sistema financiero. Ya, voy cerrando. Así como lo ha habido en el sistema productivo, cambios estructurales en el mercado laboral, en la familia, lo ha habido también en el sistema financiero. La digitalización de todo expande con mucha fuerza este mercado financiero con estos intermediarios financieros que surgen, que no alcanzan a estar en la regulación actual, algunos que están en la más clara oscuridad, invisibilizados, pero que sí tienen efectos sobre el nivel de endeudamiento y las vulnerabilidades de las familias. Muchos de ellos no se alcanzan a visibilizar y que son además riesgos adicionales que tenemos que empezar a contemplar. Por ejemplo, yo escuché muchas veces relatos de personas que decían nunca llegó la ayuda cuando comenzó la pandemia y por lo tanto todo mi barrio recibió la ayuda primero de los narcos locales. Eso obviamente tiene un riesgo infinito para la estabilidad siguiente. Y por supuesto hay un problema de profundidad en el mercado de capitales, que también es un cambio estructural, ¿no es cierto? Con los retiros hay una baja en los ahorros de largo plazo, que es clave para que el sistema de créditos de largo plazo funcione, a las tasas y a los plazos que hay en Chile que no se ven en Latinoamérica. Estos mercados menos profundos traen costos para la ciudadanía y traen costos también para el país, nos hacen mucho más dependientes del sistema financiero externo y perdemos entonces ese valioso amortiguador del cual se habla en el capítulo. Entonces, cerrando, creo que es tiempo para diseñar, preparar y sobre todo socializar la nueva caja de herramientas que vamos a tener para enfrentar el siguiente periodo de estrés. Volviendo a la imagen del comienzo, estamos en un momento de aparente tranquilidad, con esta visión que está más o menos borrosa de cuáles son los riesgos que vienen, tal vez en el ojo del huracán, sabiendo que van a venir nuevas tormentas, nuevos oleajes y que tenemos que estar preparados para ello. Por lo mismo, es tan relevante lo que está haciendo el Banco Central de explicar el funcionamiento del sistema bancario, el rol de la interacción con la política monetaria. Mostrar el daño que se evitó por estar preparado con los ahorros previos, con la institucionalidad bastante aceitada, con la convicción de actuar y explicar lo que estábamos haciendo, son la base para la resiliencia futura. Algunos temas que habría que tratar, y yo creo que Mario los dijo, así que me los voy a saltar, tiene que ver con aprovechar el momento para la definición de los buffers contracíclicos, la resolución bancaria, explicar por qué algunos bancos o algunas instituciones son demasiado grandes para dejar caer, y tener en mente que este rol formador del Banco Central es importante para todo tipo de cosas, incluyendo el crecimiento de la desinformación, de eslogans que crecen en base a información sesgada en un público desinformado. Y aquí el ejemplo que les quiero poner, que es lo último que vamos a hablar, que voy a decir, es lo que ustedes ven en los titulares en los últimos 3 días. Las utilidades del sistema bancario en los últimos días ha sido extraordinaria en Chile y en el mundo. Eso, por supuesto, ha dado también pie para imágenes de abuso, de concentración de poder, de atrocidades del sistema neoliberal ejemplificadas por estas utilidades. Los bancos, al igual que la AFP en su momento, no han hecho suficiente para mostrar y explicar las consecuencias de los descalces en sus depósitos en UF y créditos en peso, y el impacto entonces de las sorpresas inflacionarias. Yo creo que eso es un problema en ciernes que puede afectar al Banco Central. Puede afectar al Banco Central porque no pocos hablan de la cocina dentro del Banco Central con los bancos, en los cuales se ponen de acuerdo para proteger a sus amigos en el sistema bancario. Esta idea del no más banco, otro boicot en ciernes, es algo que va a afectar la resiliencia financiera si no nos hacemos cargo ya, digamos. Y por lo tanto, hay que hacerlo hoy día, es un tema importante y parte de lo que están haciendo, que es informar, explicar y escuchar. Y perdón por el tiempo, pero lo voy a dejar hasta ahí.